Bueno, hola a todos, buenas tardes. Gracias a su presencia hoy en esta presentación del libro, de mi más reciente libro, de mi cuarto libro llamado Si Descartes fuera gerente. Mi nombre es Jaime García y pues por supuesto estoy muy honrado para tanto los que siguen la transmisión como para los que se encuentran aquí presentes. Entonces, bueno, esta es una presentación de un libro y por tanto, pues vamos a hablar en una parte del libro de cómo se hizo, pero también aquellas enseñanzas y qué van a encontrar en él, que es lo más importante, y luego, por supuesto, resolveremos las dudas que ustedes puedan tener en un momento dado. Cuando las personas les cuento sobre el título, dicen que título, pues, como curioso, como por qué estamos hablando de Descartes, por qué estamos hablando de gerente, qué clase de libro es. Bueno, entonces les quiero contar ahí varias anécdotas. Lo primero es que el libro, si Descartes fuera gerente, no es un libro sobre Descartes. Esto es lo primero. No es un libro de filosofía. Descartes era filósofo, también matemático, y también era un estudioso de la geometría, pero el libro no es sobre Descartes. Entonces, ahí es donde viene, digamos, la esencia de lo que surge acá. Hay una frase que dice que uno que debería escribir el libro que quiere leer. Y yo siempre quise leer un libro que, digamos, tengo cierto apasionamiento por la historia y siempre quería leer un libro sobre las lecciones que uno pudiera encontrar del pasado en el presente. Lecciones de cualquier tipo, desde lecciones filosóficas, históricas, y aunque hay libros que ya han hecho esa aproximación, digamos, por ejemplo, cuando hoy muchos autores tratan de abstraer los elementos de Sun Tzu y el arte de la guerra a la administración. Entonces, eso es un muy buen ejemplo. Pero yo quería ir más allá y quería ir más allá de la guerra, porque digamos que el sentimiento bélico no es muchas veces el principal emoción que uno quiere reflejar, y no quiero que sea la guerra el principal ejemplo que debamos seguir en el mundo del management. Pero esto me llevó pues a pensar de dónde yo podía traer lecciones que fueran pues valiosas para el mundo moderno, el mundo en el que nos desenvolvemos, en este caso el mundo empresarial, porque es donde suelo escribir. Entonces, bajo esas circunstancias, a mí siempre me ha gustado leer sobre historia, sobre el pasado, sobre cómo surgió el hombre, cómo surgió la humanidad, sobre los primeros artefactos, utensilios, nuestra relación con la naturaleza, y fui evolucionando la filosofía y seguimos evolucionando la ciencia. Y me di cuenta que había una beta muy grande de conocimiento que podía ser explorado, de cómo ha avanzado el conocimiento en el ser humano y cómo cada uno de esos avances y conocimiento nos ha llevado hasta el día de hoy. Entonces, realmente yo empecé a estudiar no solamente la historia de la humanidad, sino ciertas historias o hitos específicos que tuvo el ser humano en su época moderna, tanto como en lo que llamamos la época pues, antigua, la prehistoria clásica, etc. En diferentes momentos, la Edad Media. Y me interesé por algunos temas y profundicé en ellos: el Imperio Romano, la caída del Imperio Inca, la caída de los aztecas, Alejandro Magno. Entonces ahí es donde viene el tema, y es que encontré que hay muchos ejemplos que podía traer hoy a conversar sobre lo que podemos aprender del management. Para darles un ejemplo, cuando entendemos, por ejemplo, la caída del Imperio Inca o del Imperio Azteca, casi siempre lo asociamos con lo que estaba pasando con la llegada de los españoles. Y entonces decimos, llegaron los españoles y tumbaron los imperios. Esa es la historia que conocemos. Pero cuando uno revele exactamente por qué cayó el Imperio Inca o el Imperio Azteca, realmente el conflicto fue interno. Realmente eran imperios que se estaban destruyendo por dentro, como hoy las organizaciones pueden destruirse por dentro. ¿Sí? Solamente lo que hicieron los españoles fue acelerar la caída. Pero para seguir profundizando, por ejemplo, creo que ustedes recordarán que era una costumbre de los
aztecas, que realmente no eran aztecas, sino mexicas, que era hacer sacrificios humanos. Pues la gente tenía sentimientos en esa época. O sea, los sacrificios humanos a la gente no le gustaban. Era la costumbre, pero eso hizo crear mucho resentimiento. Cuando llegaron los españoles a Perú, había una guerra civil de Atahualpa con su familia, etc. Entonces ellos lo que hicieron fue aprovechar el momento. Por ejemplo, cuando uno piensa uno de los imperios más grandes jamás concebidos, que no duró, perdón, fue el de Alejandro Magno, que se destruyó apenas Alejandro Magno murió. Y uno se pregunta por qué. Y ahí es donde uno entiende por qué el imperio Alejandro Magno murió con él, pero el imperio romano trascendió 700 años, o el imperio persa, o diferentes imperios británicos, etc. Y uno se da cuenta, por ejemplo, que es la falta de propósito, o en este caso, la necesidad de un propósito. Por ejemplo, el imperio árabe fue unificado por la religión, el imperio persa por el idioma, el imperio romano por la ciudadanía. En cambio, el imperio Alejandro Magno no tenía nada que los unificara. Murió Alejandro, todo el mundo cogió su territorio, los Ptolomeos se fueron para Egipto, el otro se fue para Grecia, y ahí empezó la debacle, porque no hubo un elemento unificador. Y ahí es cuando uno dice, sin un propósito, sin un elemento unificador, no importa lo que construyas, morirá contigo. Si tú no encuentras algo que unifique a las personas. Entonces, yo relato varios sucesos históricos, sí, en ocasiones acudo, pues sí, a la guerra, pero no es el único elemento, digamos, no es el elemento predominante. De hecho, les trato de sacar el lado bueno a la guerra, que es la parte de la innovación en medio de las deficiencias de recursos, materiales, insumos, los grandes descubrimientos que se dan en esa época. Entonces, sí, la historia es un componente fundamental y hay muchos procesos históricos que no tienen un protagonista. Pero hay otros que cuando uno empieza a estudiar se da cuenta, aquí ya hay unos científicos, ahí ya hay unas personas con nombre propio. Hay avances que se dan gracias a Arquímedes, hay avances que se dan gracias a Galileo, por supuesto a Descartes, etc. Entonces, desde la época clásica, digamos lo que llamamos la Grecia clásica, empieza a existir los primeros científicos que se llamaban los filósofos. Los filósofos eran los primeros científicos porque ellos sacaban una serie de teorías a partir de la observación de la naturaleza. Entonces decía, por ejemplo, Heráclito decía, todo es un cambio, todo cambia, nadie bebe del mismo río, nadie bebe de la misma agua del río dos veces, ni es la misma persona. Entonces, ok, entonces, sucede dentro de este proceso que hay una serie de filósofos, científicos, pensadores sobre los cuales resaltamos en esta obra. ¿Sí? Yo destaco cerca de unos 40 pensadores, 40 personas o científicos que en algún momento tuvieron, digamos, algún desarrollo en este elemento. Entonces, aquí en el libro también otra fuente de inspiración, entonces son las biografías, digamos, de grandes pensadores, filósofos. La filosofía es un componente importante dentro del libro, las diferentes corrientes, sobre todo las clásicas. Y el tercer elemento fundamental como fuente de inspiración es lo que yo denomino la primera maestra, y la primera maestra es la naturaleza. Porque de ahí todos aprendimos, desde los científicos, todos aprendimos de la naturaleza y yo también. Y digamos que en la naturaleza hay muchas enseñanzas y voy a compartir una personal, y es que hace 3 o 4 años, yo hice el intento de aprender a surfear. O sea, no aprendí, ahora hice el intento. Pero cuando surfeaba me di cuenta de una frase que me dijo mi maestro de surf. Me dijo, es que uno tiene que esperar la ola perfecta.
esa frase. Y para mí, cuando me la dijo, fue una revelación de otro tipo. No tenía nada que ver con el surf. Dije que es la ola perfecta. Y me quedó resonando, resonando, resonando. Y por supuesto me lo traje al mundo en el que yo me desenvuelvo, que es el mundo empresarial. Y es, las empresas se montan en una ola y a veces las olas pasan. Y uno tiene que, si no se pudo montar en esa, esperar la siguiente hasta que llegue la ola perfecta en la cual montarse. ¿Sí? Y a raíz de ese pensamiento yo dije, yo lo que empezaba a desarrollar es el cómo una empresa puede desarrollar las capacidades para prepararse para la siguiente ola. Y entonces yo hice todo un apartado sobre estrategia basado en eso. Y es, hoy estoy en esta ola, pero cuando se acabe ya tengo que estar pensando en la siguiente ola que me va a montar. Y si algo nos enseñó la pandemia fue eso. Si algo lo que nos enseñó la pandemia es los que estaban montados en la ola, por decir algo, del comercio electrónico, el domicilio, rápidamente surgieron. Los que esos procesos no los tenían determinados, ¿qué pasó? Les costó, quebraron, salieron del mercado, no se digitalizaron, etc. Entonces eso llega a una reflexión, ¿en cuál ola estamos montados? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la siguiente ola en la que no nos hemos montado, pero que deberíamos ir pensando? De hecho, nos acompaña una de las personas que me ayudó a pensar ese concepto, que es John, que es dueño de una empresa que se llama La Otra Calle, una empresa de publicidad, y en plena pandemia hablamos de este tema. Dijimos, ¿cuál va a ser la siguiente ola en que hay que montarse? Y la gente está metido en esto, en esto, en esto, y después, ¿qué pasa cuando ya baje la espuma? Entonces, John, gracias por esas conversaciones que teníamos en la pandemia, donde hablábamos a distancia, horas y horas y horas, dedicadas pues como a este tema. Entonces, la historia, las ciencias y la naturaleza son las tres fuentes de las que de alguna manera bebí para escribir estas 297 páginas y 7 anexos. ¿Y el libro cómo está compuesto? ¿Cómo está dividido? Bueno, el libro tiene 5 partes principales, bueno, 6 con los anexos, son 5 partes donde en uno hablo sobre las organizaciones. Me baso mucho en estas observaciones de la naturaleza y los ecosistemas y cómo las organizaciones pueden aprender sobre cómo nos organizamos en la naturaleza. La segunda parte está orientada hacia la estrategia, como les digo, todas estas enseñanzas históricas de qué daba frutos y qué no, qué funcionaba y qué no, era un buen componente para entender cómo se desarrollaba o se desempeñaba la estrategia. El tercer capítulo está dedicado a la gestión del cambio. En la gestión del cambio también tuve muchas conversaciones en su momento con una consultora, compañera mía, llamada Diana González, con quien también hablábamos y conversamos sobre qué desarrollar para que la gestión del cambio sea algo sobre lo cual facilitar, digamos, la innovación de productos. Otro capítulo está dedicado, diría que como una tercera parte del libro, está dedicado al tema de la innovación. Digamos, la innovación es quizás el gran componente de esto de la innovación en modelos de negocio, en modelos de producto, en servicios, etc. Y finalmente, digamos, los anexos, que son como aplicaciones como en industrias que en particular a mí me gustan. Yo alguna vez tuve un restaurante y, por ejemplo, la industria gastronómica a mí me fascina, y entonces yo dije, bueno, voy a explicar muchos de estos conceptos aplicados a la industria gastronómica, ¿sí? Como anexo, como algo salido de un poquito del tema, pero que no quería dejar pasar mi propia experiencia y cómo hubiera mejorado yo incluso mi propia experiencia como empresario del sector. Así que el libro no es sobre Descartes, pero Descartes es uno de los protagonistas por una razón principal. La primera ya la dije, él tenía ese doble rol de filósofo, científico, matemático, o ese triple rol, pues, pero adicionalmente porque Descartes sembró algo muy importante dentro de la filosofía moderna, que es el concepto de la duda. La duda como forma de llegar a la verdad, la duda como forma de establecer no tenemos verdades, llegar a la verdad es un error, por así decirlo, ahí es que dudar para poder llegar al siguiente interrogante, ¿sí? Y ese es un concepto dominante
digamos, en la obra, ¿sí? Es decir, si tú estás en una estrategia y tú crees firmemente que esto es lo que te va a llevar a donde quieres, pues duda, porque lo que hay que pensar es en qué sigue más adelante. Si tú crees que esto es lo que te va a, si tú crees que esto es lo que te está dando éxito, tus clientes te compran por esta razón, yo te digo, duda. Quizás te están comprando por la razón equivocada y tú les estás vendiendo con el argumento equivocado. Entonces, el libro pudo haberse llamado también Si Arquímedes fuera gerente, si cualquier otro, pero preferí Descartes pues porque era, digamos, el componente, tenía este doble componente y su aporte filosófico me pareció, digamos, fundamental. Este libro, digamos, tuvo un proceso creativo bien interesante. Este libro duró aproximadamente casi 2 años de escritura. Yo digo esto y la gente dice, si duraste 2 años. Si dura 2 años escribir un libro, pues nadie escribe libros. Porque nadie pensaría en proyectos tan a largo plazo. Dicen, 2 años escribiendo un libro. No, yo no. Pero yo digo a las personas que quieren de pronto escribir un libro, que se animen. Digamos, uno no lo siente, el tiempo pasa rápido cuando uno todos los días hace el ejercicio de desarrollar lo que le gusta y de desarrollar una idea. Pero sobre todo, digamos, entender que es algo divertido. Entonces, el proceso creativo de pensar esto se basó en una obra, inicialmente la obra de Cortázar, Rayuela. O sea, inicialmente el libro iba a estar escrito de otra manera, pero bueno, quedó de esta forma. Porque para los que de pronto conocen o han leído Rayuela, pues es escrito para ser leído de diversas formas. Este libro yo lo hice más o menos así. Es decir, tú lo puedes leer como un libro de divulgación científica o tú lo puedes leer como un libro de management. ¿Sí? Tú puedes aprender cosas de la naturaleza o de filosofía o de historia o de innovación o de estrategia. ¿Sí? Entonces tiene esa doble lectura. En el libro no solamente me quedo en la historia, hago la aclaración, no solamente me quedo en los personajes históricos porque traigo muchas aplicaciones de casos reales de empresas que hoy existen, ¿sí? O que han existido en algún momento. También eso es importante aclararlo. Son cerca de unos 35 casos que yo planteo sobre cómo las enseñanzas, esto podrían aplicarlas, las aplicaron o cómo a semejanza o como símil desarrollaron pues la idea que estamos trabajando. Entonces, por dar un ejemplo, este es uno de los casos que vemos en innovación, en el capítulo de innovación, y es un problema muy común suele ser que las personas que tienen un automóvil, cuando se les daña, no quieren que lo roben por un mal diagnóstico o porque el mecánico quiso hacerse, digamos, el vivo y les cobró de más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han solucionado esto? Este es un problema típico, un problema de innovación y cómo diferentes, llamémoslo así, modelos de negocio han resuelto eso, ¿sí? Trabajar con eso. Entonces yo cuento el caso de Patrice Banks, quien funda una empresa que en la que solo atienden mujeres mecánicas y cuyas clientas son solo mujeres conductoras. Y es un sitio de mecánica diseñado para las mujeres, donde les explican todo, cómo funciona la mecánica, donde le dicen que les van a cobrar, que no les van a cobrar, etc. Por dar un ejemplo. Entonces, y cómo ese mismo problema puede ser solucionado de diversas formas. Entonces hay muchos casos, les decía, entre 35 casos, no solamente hablo de historias, sino de historias actuales, de casos actuales, de empresas actuales que hoy están haciendo algún cambio en ese sentido, como temas de innovación. Si ustedes me preguntaran cuáles son las grandes enseñanzas de este libro, yo diría, el libro tiene 40 capítulos. Yo diría que cada capítulo tiene su propia enseñanza, de eso me aseguré, que cada capítulo hasta puede encontrar más de una enseñanza por capítulo. Lo que me aseguré fue
de que cada capítulo, que son capítulos cortos, eso sí, no más de 5 páginas por capítulo, pudiera ser leído de manera independiente o de manera continua, no importa, de tal manera que tú lo leas y te llevas algo, y te llevas un caso y lo relacionas con algo. Digamos que eso a nivel pedagógico también es muy bueno, ¿sí? Digamos, es más fácil que yo, como les explicaba ahora, les hable de la importancia del propósito gracias a la caída de Alejandro Magno, a decirles, miren que es importante tener un propósito empresarial. Yo espero que no vayan a olvidar la anécdota de Alejandro Magno. Entonces, ¿este libro a quién está dirigido? Digamos que este libro tiene varios públicos. Es un libro que puede ser perfectamente para estudiantes que se están preparando en el campo del management, ¿sí? Para ingenieros que quieren, por ejemplo, pensar en innovación. Diría que psicólogos también, porque, como les digo, hay un capítulo dedicado a todo el tema de cambio organizacional o a las personas que trabajan sobre el tema del cambio organizacional. Entonces, no solamente es un tema de estudiantes, también es un tema para profesionales de diversa índole. Y digamos que hay varios elementos que finalmente confluyen para que, en mi concepto, sea una receta de buenas prácticas, una receta de casos históricos o de situaciones históricas y una receta de casos empresariales, todos en cada capítulo, de tal manera que cualquier persona que tenga la expectativa de desarrollar habilidades de management pueda hacerlo con mucha tranquilidad y que le sea muy comprensible, así no tenga, digamos, conocimiento previo. Eso es, digamos, como en términos generales lo que la obra refleja, ¿sí? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, podemos pasar como a esta parte de conversar, en la cual podemos hablar de elementos diferentes del libro, de la obra, de la composición. Y bueno, estoy disponible a escucharlos. ¿Qué dudas, preguntas tienen? Entonces, bueno, como tú sabes, yo trabajo en el sector público y gran parte del tema de gerencia pública o innovación ha sido tomada de la empresa privada. Entonces, ¿crees que algunos de estos capítulos también pueden ser útiles para, pues, porque igual también hay proyectos del sector público de gerencia o cómo uno puede, de alguna manera así, vender este tema para también quienes gerencian el sector público? bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en el sector público hace unos años y uno de los casos que yo, he trabajado en varias empresas del sector público como empleado público, pero también como consultor. Y yo relato varios casos que se usan en el libro, precisamente para hablar de cómo aplicarlo en cualquier sector. Entonces, la mayoría de los relatos que yo hago sobre el sector público están relacionados con la gestión del cambio, es decir, cómo cambiar las organizaciones desde adentro, ¿sí? Y uno lo que encuentra es que a veces a las ideas les llega su tiempo. Cuando uno piensa, así como en las innovaciones, sencillamente hay ideas que si, voy a ponerte un ejemplo de Darwin. Charles Darwin hizo su famoso viaje de 4 años aproximadamente alrededor del mundo en 1830, en esa década, pues. Pero él no escribió el origen de las especies inmediatamente. Él lo escribió casi 30 años después. Él maduró durante 30 años esa historia porque él sabía que lo que iba a decir iba a revolucionar. Duró 30, o sea, pero él siempre tuvo la idea, lo que pasa es que no se atrevió a lanzarlo porque decía, la gente no está preparada. ¿Sí? Entonces, lo que sucede muchas veces en el sector público, como en el sector privado, a eso voy. Es que no es un tema solamente del sector público, sino es que
sencillamente hay empresas en donde las ideas no les ha llegado su tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que se ve más evidente en el sector público es por una razón, porque el sector público no quiebra. Entonces no ve, estamos desactualizados, pero no quiebran. Pero la empresa, ¿qué pasa con la empresa privada desactualizada? Es que nosotros no nos pusimos a tono. Bueno, desapareciste. Estaba leyendo que Starbucks, para los que han ido a Starbucks últimamente, si van, ya no les dicen, no les ponen un mensajito. Ya no les dicen, tengan un excelente día. Ya no lo hacen. Ya no lo hacen. Entonces, eso que era parte de la experiencia Starbucks, está por fuera de la experiencia. Y estaba leyendo que ya están cayendo las ventas de Starbucks solo porque eliminaron ese componente. Porque la gente estaba acostumbrada a eso. Eso es lo que los diferenciaba de alguna manera. Entonces, ¿qué hará Starbucks para recuperar? No sabemos. No sabemos. Pero a lo que voy de pronto para terminar de cerrar a tu pregunta es, todo se trata de cambio. Todo se trata de cambio. ¿Sí? Hay un momento en que al cambio le llega su tiempo. Y es inevitable. Hay un autor que dice, no lo recuerdo el nombre, pero él dice, todo el que promueva el cambio tarde o temprano tendrá la razón. Porque en algún momento las cosas van a cambiar, no son permanentes. Pero le diría otra cosa bien interesante. En el mundo en el que estamos, en el mundo actual, las cosas que más han permanecido con nosotros es más probable la probabilidad de que permanezcan con nosotros es mayor que aquellas que están surgiendo apenas. Y voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Cuánto duraron los iPods? El fenómeno iPod duró pocos años, pero el tocadiscos todavía existe. Entonces hay cosas muy arraigadas, hay cosas que siempre van a estar muy arraigadas y que no van a cambiar, pero es posible que las nuevas cambien más rápido y sean reemplazadas por otras cada vez más rápido. ¿Sí? Entonces, pongamos otro ejemplo, las conversaciones que tenemos, las redes sociales. ¿Sí? Seguimos hablando cara a cara, eso no ha cambiado. Pero, ¿cuántas redes sociales o mecanismos de comunicación han cambiado desde el ICQ, el Messenger de Microsoft, el mensaje de texto? Mire cómo ha ido evolucionando. Hace 2 años, antes de TikTok, los chicos usaban Snapchat. ¿Hoy quién habla de Snapchat? ¿Ya? Pero todavía el Facebook se mantiene. O sea, hay una de las cosas interesantes. Entonces, hay unos fenómenos en los cuales hay muchas cosas que van a permanecer con nosotros mucho más tiempo, mientras que las más rápidas, las más nuevas, es posible que cambien cada vez más. ¿Sí? Entonces, estamos en un mundo en donde tenemos unas paradojas. ¿Sí? Y hay que vivir en medio de esas paradojas y esas ambigüedades. Y hay que aprenderlas a reconocer. Bueno, otra pregunta, inquietud. Jaime, primero te felicito porque, si más no recuerdo, es tu 4.º libro, ¿no? Sí, 4.º libro. Me encanta el tema organizacional, porque ya sabes que yo trabajo en la terna de 20 años. Por petróleo, y la clave de la gestión del cambio. Y eso es muy clave, y sobre todo, pues, las organizaciones son muy distintas. Una organización, la cultura es distinta, es variada, y no hay una regla de oro para uno poder intervenir y hacer el cambio. Entonces, creo que para mí va a ser muy provechoso este libro. La pregunta puntual es: ¿qué espera que los lectores de este libro saquen de este libro? O sea, yo lo primero que quiero es que se entretengan. O sea, eso es lo primero. Digamos que lo primero que quiero es que se entretengan, que haya entretenimiento, que se diviertan leyendo. Sí, eso es lo primero. Que yo apelo a algo que es la asociación, una asociación extrema. Es decir, obligarnos a relacionar, por ejemplo, el proceso de la metamorfosis de una mariposa
con un proceso de cambio organizacional. Cuando tú haces esa asociación extrema, tu imaginación vuela como la mariposa que se ha transformado. ¿Sí? Porque te obliga y ahí la enseñanza es, yo estuve leyendo fuertemente sobre el proceso de metamorfosis. ¿Cómo es? La metamorfosis no es que al gusano le salgan alas. La metamorfosis es que él se destruye dentro de ese caparazón, le salen nuevos órganos, se forma todo y él desecha lo que no le sirve. Y eso me hizo pensar en lo siguiente. Las empresas cuando se van a transformar, se van con su caparazón a todos lados. No se transforman por dentro. Entonces dicen, vamos a hacer transformación digital. Y por dentro no cambian. Vamos a estar enfocados al cliente. Y por dentro no están enfocados al cliente interno. ¿Sí? Entonces yo les digo, hagan la metamorfosis. Destrúyanse por dentro. O sea, hagan el ejercicio de dejar una estructura para absorber una nueva. ¿Saben por qué la metamorfosis existe? Yo me hice la pregunta y busqué y rebusqué. Oye, ¿por qué cosa tan complicada? ¿Por qué no salen esos huevos y crece la hormiga y ya? No, ¿por qué tiene que pasar eso? Por una cosa interesantísima, les cuento. Resulta que lo hacen para evitar la competencia entre la cría y el adulto, para que no coman lo mismo. Resulta que el gusano está en un lado y come ciertas cosas. El animal, el adulto, la mariposa, como puede volar, primero, ya no está ahí mismo, sino que se puede desplazar mucho más lejos y come otras cosas. Entonces, eso lo hacen para eso, para que, como ellos no tienen familia, o sea, no tienen quien los cuide, o sea, ¿qué es lo que hay que pensar? No es como los mamíferos que tienen una manada, cuidan, no. Los insectos es, sálvese el que pueda. Ahí no hay mamá araña, no. Entonces, nacen y sálvese el que pueda, todo el mundo a cazar. Entonces resulta que es para eso, para que el animal adulto no compita con la larva chiquita, que más, digamos, tienen otro tipo de dieta, se plantean diferente, etc. Para eso, para no competir. Entonces, cuando uno entiende eso y dice, ¿por qué lo hacen? A uno le vuela la cabeza. Entonces, cuando uno profundiza muchas cosas, porque como he echado el cuento histórico ahora de los incas y de los aztecas, que los aztecas, entonces, bueno, los mexicas, para ser exacto. Porque, y uno entiende que es que ellos realmente se odiaban, los que vivían acá. Ahí es cuando uno dice, con razón los españoles lo tuvieron tan fácil, porque es que, créanse esto, o sea, un barco lleno de 35 españoles derrumbó un imperio. ¿Quién se cree eso? Ellos aprovecharon una coyuntura. Entonces, el preguntarse el por qué varias veces, el entender la razón del por qué, hace que uno se le vuela la cabeza. Y eso es lo que yo quiero que mis lectores hagan, que se entretengan, que digan, pero ¿cómo así? Pero claro. Y asocien, hagan libre asociación. Esta es una pregunta. Es un comentario. Es un comentario. Es que hace un rato alguien mencionó las conversaciones que teníamos durante la pandemia y ese comentario de la metamorfosis me hace recordar una de esas conversaciones que tuvimos sobre la biomimética empresarial, ¿se acuerdan? Claro. Yo no sé si aquí todos entienden el concepto de biomimética, pero lo hago cortito, que básicamente es la innovación basada en la observación de la naturaleza. En la naturaleza ya se resolvió casi que todo. Hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Robots que exploran Marte y evitan corrientes de aire inspirados en las cucarachas, por ejemplo. Entonces, y usted lo mencionaba hace un momentito acerca de la observación que hacen los filósofos, ¿no? Que hacían los filósofos para preguntarse cosas. Justamente gracias a la filosofía es que existe la ciencia, porque la ciencia resuelve esas preguntas que se generaron desde la. Entonces, nada, yo solamente quería apuntar ese tema de la biomimética empresarial que me parece interesante cuando hablábamos, por ejemplo, de cómo uno podría emular un modelo parecido al de las hormigas, por ejemplo, de la comunidad de las hormigas, y transmutarlo a un contexto empresarial.
y creo que hay alguna literatura muy poca de eso, pero me parece interesante ponerlo aquí sobre la mesa como un, Bueno, yo como un escribí sobre eso. recordatorio, ¿sí? Yo escribí sobre la ciencia de estudiar las hormigas se llama mircografía, una cosa así. Mircología. Y me tocó estudiar sobre el tema. Leí el padre de la mircología, y yo hablo de ese señor en el libro. El padre de las hormigas, como se le conoció a la persona que más estudió sobre el tema. Sí, yo creo que también como una concepción está hablando de la caída de los imperios, que pareciera una cosa imposible, pero fue fácil. Usted me habla de la caída del imperio de Alejandro Magno, y yo decía que eso le pasa también a las empresas cuando tienen un plan de sucesión. Se muere el dueño y si no tiene un plan de sucesión, las empresas se quiebran. ¿No sería que a Alejandro Magno le faltó eso, haber preparado gente al interior de su imperio para que cuando se muriera lo pudiera reemplazar? O sea, ahí hubo varios factores. La primera de ellos es que él decidió, por ejemplo, él fue un rey diferente porque el territorio que conquistaba mezclaba con los griegos, pero muchos griegos no querían mezclarse con esas culturas que él iba conquistando. Entonces muchos herederos fueron repudiados. Entonces ahí, digamos que ellos acostumbrados a un linaje puro, no, si el rey es de Macedonia, sigamos los macedonios mandando, pero resulta que no, él quería que todo se mezclara. Entonces, su visión fue, vamos a unificar el imperio porque todo va a ser mío, pero como dices tú, él murió muy joven, parece que fiebre amarilla o algo similar, y efectivamente fue un tema de sucesión, porque él declaró que tal territorio era para unos, para otros, y al final esos nunca se pusieron de acuerdo en quién era el verdadero heredero, porque él no dejó heredero, y ahí sucedió la caída de ese imperio, tal cual. En las partes empresariales, por ejemplo, pasa mucho eso. Cuando los dueños son únicos dueños, son familiares y no dejan a nadie preparado para eso, es increíble. Una empresa muy grande se puede acabar en un momento. En un momentico, en la segunda generación. Así es. Sí, no llegan ni a la segunda. Y hay una cosa que me llama la atención sobre la historia de los imperios ahora que lo mencionas, y es la siguiente, y es, resulta que de pronto usted ha escuchado un término al interior de las empresas cuando se vuelven muy grandes o cuando están muy comunicadas, dicen, no, es que aquí hay como paredes, muros, somos muros invisibles, tenemos paredes invisibles. ¿Saben cuándo un imperio llega a su máximo esplendor? Cuando pone muros, porque está a la defensiva, cuando pone ya murallas, dice, hasta aquí llego yo, ya no me expando más, y usualmente ya empieza el decrecimiento. Entonces yo hice ese símil de cuando un imperio dice, hasta aquí llego, pongo mis muros, es como decir, este es el punto al que ya yo no voy a crecer, no puedo más, pero realmente es porque está a la defensiva, porque ya definitivamente no puede crecer más orgánicamente, y es una manera, digamos que cuando ponemos muros, es una manera de decir, de proteger lo que tengo, porque no puedo avanzar más. Ahí. Entonces cuando uno ve las murallas chinas, la muralla de Roma, es una manera de decir, hasta aquí llegamos, no llegamos más de ahí, y por eso no crecieron más, porque ya estaban en la defensiva. Otra pregunta, ¿tenemos un público? Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Bueno, entonces, como conclusión, me gustó tu pregunta sobre qué esperamos del libro. Perdón, sí, ¿qué ibas a decir? Para mí es muy interesante porque en la parte de la conversación se hablaba de que una gran parte del libro está dedicada a la innovación. Y yo creo que nos des unos tips, porque uno cuando habla de innovación generalmente comienza con mucho entusiasmo y se pierde en el camino. Generalmente, si uno hace una innovación como el estilo Canvas que vaya ahí de la mano, se pierde. Y hablar de innovación no es fácil, pero ¿cómo llegas al final? ¿Cómo realmente innovar? El punto clave es entender que esto es como el tornillo sin fin. Es decir, innovar no es el fin, sino es el medio. Y pensar como en términos de olas. Ese pensamiento de si yo estoy hoy en esta ola, necesariamente tengo que pensar en la siguiente. Entonces, para mí, ¿cuál es la clave de pensar en la siguiente? Es que uno debe tener un listado de problemas. Listado de problemas que quiere resolver. Listado de grandes problemas estratégicos, de clientes, no problemas de no me abre la nómina, cierra
mal, no me cuadran los saldos, no. Problemas estratégicos de clientes. O sea, si yo entiendo que mis clientes o clientes de mis clientes tienen problemas que atiendo o no atiendo, yo debo tener ese listado identificado. De hecho, ese recuadro fue lo que trabajé con John, lo llamamos la matriz de problemas, que era entender de que uno puede atender 4 segmentos y lo atiende como en 3 escenarios. Entonces, el escenario actual es, yo tengo clientes a los que les resuelvo un problema hoy, pero también hay clientes ellos tienen unos problemas que yo no resuelvo, porque por la razón que sea. Pero también hay otras personas que tienen el problema que yo resuelvo, pero que no son mis clientes. Y hay otros mercados que son personas que no son mis clientes y que tienen otros problemas. Entonces, cuando uno entiende que puede crear una lista, no infinita, pero una lista significativa de problemas que atender en el corto, mediano, largo plazo, pues tiene de dónde escoger. Voy a poner un caso real. Colombia están naciendo menos niños. La mitad de la tasa de hace 5 años. De 440.000 niños a 220.000. ¿Qué va a pasar en 2 o 3 años con los kindergarten? ¿Qué va a pasar con las primarias? Estaba leyendo la noticia de que 720 colegios cerraron en 2 años. ¿Qué pasa con esa infraestructura? ¿En qué estaban pensando los dueños de esos colegios? ¿Qué está pasando por el otro lado? Por ejemplo, se extiende también nuestra vida media se está extendiendo. Ya los colombianos ya no estamos en la edad media de 69 años de fallecimiento, sino de 74. El mercado para los retirados o para los lugares para envejecer. El silver target, ¿sí? Lo que llama el mercado silver, el mercado plateado. Entonces, es lo que uno debe ir pensando. ¿Cuál es el problema que voy resolviendo en el futuro? ¿Sí? De hecho, en el libro yo hablo de un caso ficticio de una universidad que se queda sin estudiantes. ¿Qué puede hacer? Sí, y ahí lo voy resolviendo. Ahí lo voy resolviendo. ¿Sí? ¿No es tan ficticio? Claro que no. Claro que no es tan ficticio. ¿Qué pasa cuando todos digan, nos vamos a la virtualidad, ya no queremos, sí, la gente se acostumbró a la virtualidad? ¿Qué pasa si llegase a ese punto? ¿Qué va a pasar con esos grandes campus? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo los voy aprovechando desde hoy? Entonces, ese tipo de problemas, ese tipo de situaciones es que hay que ir pensando y esa es la manera de estar montado en la siguiente. Bueno, les agradezco a todos su atención el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muchísimas gracias también a los que están conectados viendo este video pues en directo o si tienen la oportunidad de verlo en diferido, aquí en YouTube y en las redes sociales de la librería Lerner. Aquí también le agradecemos el espacio que nos ha dado hoy y por supuesto la invitación es a acudir aquí a la librería, bien sea en Bogotá o en Medellín, para adquirir Si Descartes fuera gerente. Muchísimas gracias a todos por estar.